Empecemos con esta guerra arancelaria interminable. Creo que hoy es la fecha límite. Recuerda que Trump amplió sus aranceles para todos los países, unos 100 países o algo así, el 2 de abril. Luego rápidamente amplió ese plazo. Así que creo que hoy es el último día. Pero anteayer envió una carta a 14 países, básicamente diciéndoles, no estáis negociando conmigo. A partir del 1 de agosto, estos serán vuestros aranceles. ¿Qué opinas sobre por qué hizo eso? No lo hizo para todos los países. Eligió 14 países. ¿Cómo interpretas eso? No, quiero decir, es un caos absoluto. Y para entender lo caótico que es, solo tienes que mirar las cartas que él envió. Quiero decir, el lenguaje en ellas es absolutamente grotesco. Y se han enviado a aliados clave de Estados Unidos como Corea del Sur y Japón. Pero ya sabes, empieza con, es un gran honor para mí informarle. Estamos completamente a su lado. Estados Unidos es su querido amigo y todo lo demás. Y luego te encuentras con, a partir de ahora, pague un 25% de aranceles sobre cualquier producto que nos envíe. Es, de nuevo, y tengo que decirlo así, que parecía mucho a Donald Trump, el don de la mafia, exigiendo tributo a las personas que se supone que debe proteger. Realmente no daba buena imagen en absoluto. Ahora, algunos sectores de los medios aquí en Gran Bretaña afirmaban ayer que todo formaba parte de un enorme y astuto plan para crear una compleja telaraña de aranceles en toda Asia, con el fin de hacer imposible que China comercie con los demás países asiáticos. Creo que eso es una absoluta y completa tontería. ¿Cómo es posible que imponer aranceles a países como Japón y Corea del Sur vaya a ayudar realmente a Estados Unidos a enfrentarse a China? Quiero decir, es absurdo. La hipótesis es absurda. De hecho, podría enviarte uno de estos artículos, porque realmente es ridículo. Está claro que ha habido algún intento de alguien, en algún lugar, de intentar dar sentido a esto. Yo simplemente creo que Trump está completamente fuera de su alcance. Tomó esta decisión en marzo de imponer estos aranceles del Día de la Liberación, como él los llamó. Todo salió terriblemente mal. Tuvo que retractarse. Se impuso a sí mismo esta pausa arbitraria de 90 días. Cuando terminó, no quiso perder credibilidad, así que ideó más de estos aranceles. Luego dijo que se aplicarían en un mes, el 1 de agosto. Después surgieron sugerencias de que en realidad no se tomaba en serio ese plazo y que habría margen para más conversaciones. Entonces los medios le pincharon, diciendo, sabes, esto eres tú otra vez, simplemente no has cumplido lo que prometiste. Así que sale y dice, bueno, en realidad me lo tomo muy en serio y lo voy a hacer después de todo. Es decir, es un caos, es solo confusión y caos. Ha perdido completamente el control de lo que está haciendo y ahora está amenazando a los BRICS con un arancel del 10% simplemente porque son miembros de los BRICS. Está dando bandazos y atacando en todas direcciones. Bueno, creo que la razón por la que algunas personas lo interpretan así es que de esos 14 países, casi todos los países de la ASEAN están incluidos, excepto Singapur. Así que 9 de los países son miembros de la ASEAN. Y luego, por supuesto, Corea del Sur y Japón. Así que en su mayoría son países asiáticos. Creo que la idea, si lo analizas, es que consiguió un acuerdo con Vietnam. Pero si miras en qué consistió ese acuerdo con Vietnam, de nuevo, algunas personas también lo ven como una forma de llegar a China. Ahora, la razón por la que la gente dice eso es porque en ese acuerdo Trump impondrá un arancel del 40%, se llama un arancel de transbordo del 40%, lo que significa que si los productos chinos van a Vietnam, se etiquetan como hecho en Vietnam o algo así, y luego se envían a Estados Unidos, eso se considerará transbordo y estará sujeto al arancel del 40%. Y luego sin el transbordo, para todo lo demás, creo que es un 20 o 25% para Vietnam. La idea es que, por supuesto, China ya no puede hacer eso, pasar por Vietnam para vender a Estados Unidos. Pero se olvidan de que China y Estados Unidos ahora tienen un acuerdo.
Ahora mismo, el arancel de China es del 10%. Así que, ¿por qué China necesitaría siquiera pasar por Vietnam? Es absolutamente. Es un punto excelente. No lo había pensado, pero tienes toda la razón. Quiero decir, lo has entendido perfectamente. Nada de esto tiene sentido. Lo anterior con Vietnam fue obviamente negociado sin que Trump se diera cuenta de que, en efecto, ya había capitulado en el tema principal, que es que ya había hecho este acuerdo con China. Nada de esto tiene ningún sentido. Y como he dicho, es un caos absoluto. Simplemente no sabe lo que está haciendo. Es un hombre mayor con prisas que ha perdido totalmente control de toda esta situación. Y de hecho, si hablamos de Corea del Sur y Japón, ambos tienen un 25%. Así que es casi como si China ahora tuviera los aranceles más bajos de todos los países asiáticos. Así que si acaso probablemente tenga más sentido trasladar la producción a China, ¿no? Lo cual es bastante probable ocurra. De todos modos, pero además de eso, supongo que esa es su estrategia, pero bueno, además de eso, Sudáfrica también está en la lista. Supongo que ahora Trump tiene un problema con Sudáfrica, probablemente en parte, creo, por la influencia de Peter Thiel, David Sachs y anteriormente, ya sabes, Elon Musk, porque todos ellos eran sudafricanos. No les gustan las políticas o lo que sea que esté haciendo el gobierno sudafricano. Pero luego también está Serbia y luego Bosnia y Herzegovina. ¿Por qué a Trump le molestan esos dos países de entre todos los países europeos? ¿Me lo dirás tú? Quiero decir, no lo sé. Sospecho, en cierto modo, aunque aquí solo puedo hacer una suposición, que han ido contra Serbia y Bosnia y Herzegovina porque se considera que Serbia es de alguna manera prorrusa. Se asume que Serbia está desempeñando algún papel aquí. Así que quiero decir, probablemente hay algunas personas dentro del Departamento del Tesoro o del Departamento de Comercio que le están diciendo a Trump, ya sabes, que los serbios son realmente malas personas. Así que tenemos que actuar contra ellos. Bosnia, cuyo gobierno es, por supuesto, un protectorado estadounidense a todos los efectos prácticos. Pero dentro de ella hay una región, que es la República Serbia, dentro de Bosnia. Y también está en malos términos. Así que, de nuevo, toman medidas al respecto. Pero no se debería perder demasiado tiempo intentando analizar estas cosas desde un punto de vista económico. Quiero decir, incluso Sudáfrica, como has dicho con toda la razón, realmente no tiene ningún sentido. Los aranceles sobre Sudáfrica son totalmente producto de prejuicios, exactamente como dices. No se basan en ningún cálculo más profundo. Simplemente a Donald Trump no le gusta el país ni sus líderes. Así que esa se basa en sus sentimientos. Y bueno, vale, ¿cómo se siente ese día? Si sus sentimientos existen, Sí, de acuerdo. Entonces Xi Jinping y Putin están ausentes de la cumbre de los BRICS. ¿Qué opinas al respecto? Esto es interesante. Quiero decir, en el caso de Putin, creo que es bastante sencillo. Desde que la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra él, Putin ha sido muy cuidadoso de no viajar por territorios ni sobrevolar territorios que puedan ser potencialmente hostiles y que puedan intentar derribar su avión. Y por cierto, puede sonar extremo, pero ya ha ocurrido. Durante la crisis de Assange, mientras Snowden estaba en el aeropuerto de Moscú, el avión privado del presidente de Ecuador fue obligado a aterrizar en Europa porque se pensaba, que Snowden se escondía en él. No era así, por cierto, pero ya fue una violación masiva de la soberanía estatal. Así que, si pudieron hacer eso, podrían hacer algo similar ahora. Obviamente, Rusia está en una categoría diferente a la de Ecuador, pero esto demuestra que ya no otorgan ningún valor a la soberanía de los líderes, ni a nada por el estilo.
Así que creo que Putin, por esa razón, quiso mantenerse alejado de la cumbre de los BRICS porque se celebraba en Brasil. Eso implicaría acercarse mucho al espacio aéreo controlado por la OTAN y no iba a correr ese riesgo. Y creo que fue sensato al hacerlo. Ahora bien, ¿por qué no fue Xi Jinping? No voy a fingir que lo entiendo completamente. Según la explicación oficial, fue por problemas de agenda. Creo que hay dos posibles explicaciones aquí. La primera es que hay algún acontecimiento que está teniendo lugar o que se está preparando en China. No que Xi Jinping esté perdiendo el poder, ni ninguna de esas tonterías que vuelven a repetir Gordon Chang y todos esos idiotas. Pero podría ser que en China se estén celebrando grandes debates sobre algún tema interno muy importante o algo similar, y que Xi Jinping sea necesario para supervisarlo personalmente. Quiero decir, eso es posible. No sé lo suficiente sobre lo que ocurre en China como para poder afirmarlo de una manera u otra. Hay otra posibilidad, y es solo una que planteo, no estoy diciendo que sea cierta, y es que, por supuesto, Modi, el primer ministro indio, va a ir a Brasil. Y en este momento concreto existen ciertas tensiones entre China e India relacionadas con los acontecimientos en Pakistán. Y creo que Xi Jinping y el gobierno chino pueden haber llegado a la conclusión de que sería mejor, por tanto, que Xi Jinping no fuera personalmente, para evitar cualquier posible discordia entre él y Modi en esta reunión de los BRICS, que es un asunto completamente ajeno. No creo, por cierto, que la ausencia de Xi Jinping en la cumbre de los BRICS sea tan importante. Y tampoco creo que signifique que China esté restando importancia a los BRICS ni nada por el estilo. Pienso que gran parte del trabajo duro para establecer los mecanismos de pago y todo eso ya se ha hecho, así que la presencia de Xi Jinping no era necesaria. Y por supuesto, Li Qiang, que es el primer ministro chino, es un hombre sumamente capaz y perfectamente apto para hacer todo lo que se necesita. Estoy seguro de que está en contacto con Xi Jinping todo el tiempo. Así que estas son solo mis suposiciones. Me interesa saber qué opinas tú. Creo que, en realidad, eso es más o menos lo que pensaba, porque ya sabes, hay un gran acontecimiento. El 7 de julio es el aniversario de la invasión japonesa de Pekín. Quiero decir, ocurrieron muchas cosas durante esa época, durante la invasión japonesa de China. Sí, el 7 de julio es una fecha importante porque invadieron Pekín. Ahora bien, en ese momento, Pekín no era la capital. La capital era Nankín. Pero aún así, Pekín ha sido históricamente la capital de China y es una ciudad muy significativa. Así que simbólicamente es importante. De hecho, creo que hubo algo, después de que eso ocurriera, después del 7 de julio, cuando Japón invadió Pekín con muy poca resistencia, hubo un británico que dijo, bueno, lo que acaba de hacer China es invitar al mundo entero a invadirla, porque no hay resistencia. Este es un imperio rico sin resistencia. ¿Por qué no vamos todos allí y lo robamos? Algo así. Como puedes ver, el cielo es significativo. Cuando estuve en Pekín, iba a visitar un lugar donde el 7 de julio hay un puente. Allí ocurrió algo que llevó a toda la invasión japonesa de Pekín. Estaba cerrado por obras, preparándose para este evento. Así que en ese sentido es algo importante, pero también creo que muchos medios chinos están comentando que ahora mismo la India y China no tienen muy buenas relaciones. De hecho, probablemente los dos, Modi y Xi Jinping, no se reúnen. Quizá esta sea una forma de que China envíe una señal como diciendo, realmente no quiero ser tu enemigo. No quiero escalar las cosas y crear una tensión real. Limitémonos a hacer negocios, hablemos de negocios, sin dejar que las cosas empeoren. Creo que es básicamente lo que acabas de decir. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, eso es muy interesante. Por cierto, el puente que mencionaste es muy famoso en la literatura occidental porque fue descrito por Marco Polo. Ah, vale. Así que en inglés se llama el puente de Marco Polo.
¿O no lo sabía? La única razón por la que se llama así es porque Marco Polo lo describió exactamente de esa manera. Así que ya existía en su época, solo para que conste. Por supuesto, hay un gran debate en Occidente sobre si Marco Polo realmente llegó a China o si la visitó alguna vez. Hay quienes dicen, de hecho, que solo fingió haber estado allí y que reunió todo su conocimiento sobre China a partir de varios libros sobre el país que había leído de viajeros persas. Solo lo digo. Tzitzaklatse no fue persona importante en China, es que él pretendía ser. Bueno, al parecer su padre y su hermano eran comerciantes, así que realmente salían a hacer negocios, ya sabes, a comerciar. Eso parece estar demostrado. Pero si realmente llegaron hasta China, o más probablemente según los italianos, se encontraron con muchos árabes y otros comerciantes, personas que habían estado en China y les contaron muchas cosas. Y luego ellos le contaron algo así. Sí. Vale, de todas formas, pero el 7 de julio es un gran evento. Sí lo es. Es un gran acontecimiento, sí, es un acontecimiento muy importante. Quiero decir, creo que algunos historiadores en Occidente, si no me equivoco, fue en el 1937. Sí, 37. ¿Sí, eh? Algunos historiadores occidentales ahora consideran que ese fue el verdadero inicio de la Segunda Guerra Mundial. Quiero decir, ya sabes, los británicos siempre dicen que fue el 3 de septiembre de 1939, porque es cuando Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania, exactamente por Polonia. Para los soviéticos, es el 22 de junio de 1941. Para los estadounidenses, es diciembre de 1941. Pero el verdadero comienzo de la Segunda Guerra Mundial fue este incidente en 1937. Y esa es la fecha real en la que comenzó la guerra, porque por supuesto China estuvo involucrada en un conflicto continuo con Japón desde ese episodio hasta la rendición final de Japón creo que fue en septiembre de 1945. Así que China tuvo la guerra más larga. De nuevo, un hecho que mucha gente no comprende. Tuvo una guerra más larga que cualquier otro país. Y creo que tanto Putin como Xi Jinping, tanto Rusia como China, cada vez más realmente quieren corregir las narrativas occidentales sobre la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial fue luchada por China, los soviéticos, China y más tarde se unieron los Estados Unidos, ¿verdad? Pero las fuerzas principales fueron los soviéticos y China. Pero ahora mismo la narrativa es que Estados Unidos fue quien salvó el día. No. Y se habla muy poco de lo que hizo China durante la Segunda Guerra Mundial contra los japoneses. Simplemente no quieren que los japoneses queden demasiado mal, aunque son ellos, los Estados Unidos, quienes lanzaron 2 bombas atómicas. Pero siempre intentan cambiar la narrativa, hacer que China parezca menos importante. Es Estados Unidos quien salvó el día en todas partes. Creo que tanto Xi Jinping como Putin, absolutamente, creo que ambos quieren aprovechar esta oportunidad este año. Ya sabes, 80 grados aniversario, 88 grados aniversario, como quieras contarlo. Quieren, ya sabes, corregir la narrativa, corregir la historia, creo. Eso es absolutamente correcto. Quiero decir, así como la Unión Soviética desempeñó el papel más importante en la derrota de Alemania, China desempeñó el papel más importante en la derrota de Japón. Solo hay que ver dónde estaba la mayor parte del ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Estaba combatiendo en China. No estaba luchando contra los estadounidenses, ni los británicos, ni los holandeses, ni ninguna de esas otras personas. Así que absolutamente. Y como creo que hemos comentado en muchos programas, si la contribución soviética a la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial está grotescamente minimizada en Occidente hoy en día, en el caso de China, es aún peor. Porque incluso las personas bien informadas sobre la Segunda Guerra Mundial básicamente no saben nada al respecto. No saben absolutamente nada sobre la lucha del pueblo chino por defender su país, pero también por combatir el militarismo
y las ideologías raciales que por supuesto Japón abrazaba en aquel entonces. Sí, quiero decir, muchos estadounidenses piensan que la razón por la que Estados Unidos les lanzó 2 bombas atómicas es porque Japón bombardeó Pearl Harbor. Y ya está. No saben nada sobre el resto de Asia. Quiero decir, el resto de Asia también fue atacado e invadido por Japón, y cometieron todo tipo de atrocidades, cosas horribles de todo tipo, de las que no se habla en absoluto. Creo que si hablamos del número de personas en Gran Bretaña que saben que China luchó en la Segunda Guerra Mundial, me sorprendería que fueran más de unos pocos miles de una población de 70 millones. Quiero decir, la situación es así de mala. Sí, vamos a ver si Trump va el 3 de septiembre al desfile militar. Sí, vale. Veámoslo, pues. Sí. Bien, Wang Yi visitó Europa y tuvo una conversación muy interesante con Macron. Se suponía que iban a hablar durante 1 hora, pero pasaron 4 horas. Y después, todas las señales indicaban que fue una conversación algo tensa. ¿Esa es tu impresión? Bueno, creo que lo que realmente ocurrió es que Wang Yi, que es uno de los diplomáticos más consumados y profesionales del mundo, finalmente se frustró, y estoy usando una palabra suave, por tener que tratar con una de las diplomáticas más incompetentes y poco profesionales del mundo. Creo que lo que pasó fue que Catherine Colonna llegó con la actitud y la retórica habituales que se ven en demasiadas personas en Europa. Convirtió todo el asunto en una lista de agravios de los europeos contra China. No mostró ningún interés en avanzar con China en ninguno de los temas. Empezó a imponer toda esta narrativa sobre Ucrania a China, intentando hacer ver que China es, en última instancia, responsable de todo el conflicto en Ucrania, lo cual es ridículo, y que China no está cumpliendo su papel de alguna manera en Ucrania, lo que es igualmente absurdo. Y creo que finalmente, incluso un diplomático como Wang Yi, quien siempre es importante recordar, representa a una gran nación. Quiero decir, China es una de las grandes potencias del mundo. Y no solo una de las grandes potencias, sino también, ya sabes, una gran potencia civilizacional. Creo que en algún momento finalmente tuvo suficiente. Esa es la impresión que me da al leer los distintos relatos de la conversación. No creo que fuera nunca grosero. De hecho, no creo que esté en su naturaleza ser grosero. No creo que perdiera la calma. Pero creo que al final sintió que tenía que decir las cosas de la manera más directa y clara posible. Y creo que eso fue lo que ocurrió. 4 horas es un tiempo ridículamente largo para que 2 personas se reúnan, para que 2 diplomáticos se reúnan. Quiero decir, es absurdo. Ni siquiera Trump y Putin hablaron entre ellos durante tanto tiempo. Sí, así que sintió la necesidad de aclarar. Realmente por eso algunos europeos dicen que le está dando una lección a Colonna, así que probablemente explicó las cosas de principio a fin, con mucho detalle, supongo, y ella lo necesita. Creo que necesita ese tipo de perspectiva. Absolutamente. Por cierto, debo decir que pongo un gran signo de interrogación sobre la versión que vimos en el South China Morning Post, que es la que han estado difundiendo en los medios aquí. No sé si esto sigue siendo así, pero en Gran Bretaña se ha sabido durante mucho tiempo que el South China Morning Post se basa en la inteligencia británica. Al menos solía ser así. Así que no sé si eso sigue siendo el caso. Probablemente no. Al menos no en la misma medida. Pero aún así, no lo consideraría una fuente completamente fiable. Así que, afirmaciones de que Wang Yi le dijo a Kaja Kallas que China se asegurará de que Rusia no pierda en Ucrania o algo así. Yo personalmente no creo que Wang Yi haya dicho algo así. Creo que esto es probablemente Kaja Kallas perdiendo los estribos y contándoselo a todo el mundo, y luego eso se transmite de vuelta a través de Gran Bretaña, y se blanquea
por así decirlo, a través del South China Morning Post. Así que no creo que eso sea lo que dijo Wang Yi. No, yo tampoco lo creo. Y los medios chinos también hablaron de eso. Y bastantes personas señalaron que nadie en China cree que Wang Yi haya dicho eso. Pero los europeos sí lo creen. Siempre asumen que China nunca les dejará fracasar. Por eso le ponen palabras en la boca. Sí, así que estoy de acuerdo. Sí, lo creo. Sí, bien. Entonces China y Alemania también tuvieron una disputa en el Mar Rojo. Es interesante porque lo que Alemania estaba reclamando era que China estaba usando láseres, según su punto de vista, de una manera muy peligrosa, para apuntar láseres a la cabina de uno de sus aviones. Así que el piloto, supongo, se asustó mucho y se llevó un buen susto o algo así. Incluso convocaron al embajador chino. Ahora, la versión china es que había un barco naval chino en el Mar Rojo, pero que llevan allí un tiempo. No es que aparecieran de repente, estaban allí con permiso, en realidad, de los hutíes. Así que estuvieron allí un tiempo básicamente para proteger los cargueros chinos. Y este avión de reconocimiento, un avión de reconocimiento alemán, se acercó a este buque naval chino. Entonces China envió advertencias a este avión de reconocimiento, pero el avión alemán ignoró las advertencias. Luego, China utilizó advertencias láser y usaron láseres de baja potencia. China decía, si realmente quisiéramos haceros daño, podríamos usar láseres de alta potencia. Entonces el piloto podría quedar cegado, cosas así. Así que eso fue lo que pasó. Pero obviamente Alemania está muy enfadada por esto. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, creo que Alemania está muy enfadada por todo este asunto y he estado leyendo al respecto. Obviamente, esto ha sido fabricado de nuevo. Por cierto, esto se está convirtiendo ahora en el patrón habitual, que es que los ejércitos occidentales toman medidas muy agresivas contra la armada china, la armada rusa, y luego cuando básicamente se les dice que se mantengan alejados. Y es importante dejar claro que China tiene absolutamente todo el derecho de tener su buque de guerra donde lo tenía. Quiero decir, ¿por qué había siquiera esta intensa vigilancia sobre él? ¿Qué se suponía exactamente que estaba haciendo este buque de guerra que justificara esta vigilancia tan estricta? Pero cuando los aviones, llamémoslos alemanes, aunque en realidad occidentales, se acercaron y los chinos básicamente hicieron sus señales para que se mantuvieran alejados, lo cual de nuevo es algo que hicieron completamente dentro de sus derechos. Entonces, por supuesto, se difunde la narrativa de que todo esto es China actuando de forma agresiva. Así que quiero decir, esto le da la vuelta a toda la historia, que la decepción que siento respecto a Alemania es quizás lo más intenso que he experimentado en los últimos 3 años. Como probablemente sabes, tengo muchos vínculos con Alemania. Conozco a mucha gente en Alemania. He tenido contactos con Alemania desde hace mucho tiempo. Tengo muchos amigos alemanes y mi esposa es medio alemana. Solía pensar que Alemania era un país sensato. Tenía buenas relaciones, o al menos, quizás no muy buenas, pero al menos relaciones civilizadas con Rusia. Básicamente, mantenía su estabilidad económica gracias a unas relaciones comerciales muy sólidas y buenas con China. Recuerdo cuando Angela Merkel solía venir a China con esas enormes delegaciones alemanas, con todos esos empresarios e industriales y toda esa gente allí. Alemania ha dado la espalda a todo eso y está comportándose de una manera extraordinaria y agresiva. Tengo que decir que es trágico para cualquiera que tenga los sentimientos hacia Alemania que yo he tenido. Y además es algo extraño e incomprensible. Se podría pensar que Alemania, de todas las naciones, debería estar trabajando en este momento
para intentar estabilizar las relaciones entre Occidente y China, y debería estar oponiéndose a estos intentos estadounidenses de presentar a China como una especie de adversario. Los alemanes deberían ser los últimos en estar hostigando a los buques de guerra chinos de esta manera. Sí, y todavía me cuesta mucho entender cómo reaccionó Alemania ante Nord Stream. Ya sabes, el bombardeo, la explosión de Nord Stream. Está claro que perjudica a Alemania, pero no dicen ni una palabra al respecto. Sigo encontrándolo. No dicen ni una palabra, lo sé, pero conozco a mucha gente en Alemania que piensa como tú, por cierto. Pero en este momento la clase política en Alemania parece estar unida en torno a esto. Es asombroso e increíble. Y como he dicho, trágico. Y está destruyendo el país. Quiero decir, si vas a Alemania, ves que los signos de estrés económico y declive se están haciendo visibles. Y la gente habla muchísimo del problema con el gas y de que ya no reciben la energía barata que tenían antes. Y tienen toda la razón, porque eso ha jugado un papel muy importante. Pero la ruptura de la relación con China está desempeñando, en mi opinión, al menos un papel igual de importante, por cierto. Quiero decir, la industria automovilística alemana. La industria automovilística alemana dependía del mercado chino y en sus planes para pasarse al coche eléctrico contaba con la inversión y la transferencia de tecnología desde China. Sí, de hecho, de todos los países europeos, Alemania es probablemente el país que más necesita tener una buena relación tanto con Rusia como con China. Sí, Alemania debería saberlo. Absolutamente. Sí, Netanyahu está visitando ahora Estados Unidos. Creo que es su tercera visita en los últimos, 3 o 4 meses o algo así. Siempre está viniendo aquí. ¿Qué crees que está tramando? ¿Está intentando convencer a los estadounidenses de que participen en la próxima ronda de ataques contra Irán? ¿Es eso lo que está haciendo aquí? Sí, eso es exactamente lo que está haciendo. Eso es exactamente de lo que se trata, en mi opinión. Quiero decir, están todas las historias de que Biden le está presionando para que acepte un alto el fuego en Gaza, y Netanyahu va a hacer todas las cosas habituales que hace. Va a decir que sí, pero en realidad va a querer decir que no. Y va a alargar eso porque no tiene ninguna intención de lograr un alto el fuego real en Gaza. Pero en última instancia, su plan, su propósito ahora, es consolidar el apoyo estadounidense para la próxima ronda con Irán. Porque la primera ronda, la guerra de 12 días, no salió bien, como ahora estamos empezando a entender poco a poco. El objetivo, que era el cambio de régimen en Irán, no se logró. Ahora hay incertidumbres, mucho mayores incertidumbres, sobre el programa nuclear iraní. Hay informes, no sé si se están difundiendo en China, pero ahora hay afirmaciones de que Irán está comprando e importando misiles de defensa aérea de China. ¿Quién sabe? Quiero decir, tal vez sea cierto. Pero en cualquier caso, él quiere lanzar un gran segundo ataque contra Irán. Sabe que Israel no puede tener éxito por sí solo. Eso quedó demostrado de manera concluyente durante la guerra de 12 días. Quiere influir de nuevo en Trump para que Trump acepte lanzar el segundo gran ataque contra Irán. Y quizás no ocurra de inmediato, pero sin duda en unos meses, cuando Israel se haya rearmado lo suficiente como para poder hacerlo. Sí, ha habido un informe de que Irán está comprando equipo de defensa a China. Y también se ha informado que Netanyahu y otros líderes israelíes aparentemente no están contentos con eso. Ahora bien, no estoy seguro de la fuente, pero también se ha informado sobre ello. RT informó que el MI6 infiltró el OIEA, fabricando información falsa sobre Irán para justificar la agresión contra Teherán. ¿Hay algún informe o reacción en el Reino Unido sobre esto?
No. No. I mean, I would just No, say one thing no. about the story. Quiero decir, It's important- I mean, solo I diría think una it's cosa sobre la historia, que es importante. I mean, He dicho que con los estadounidenses están absolutamente obsesionados con China. Sale a relucir todo el tiempo. Con los rusos están obsesionados con Gran Bretaña. Los rusos siempre buscan un rastro británico en todo. Eso no significa que estén equivocados, por cierto. Creo que en muchos casos probablemente tengan razón. Y por lo que sé, puede que también tengan razón sobre esta historia. Pero, ya sabes, ten ese hecho en cuenta. Los rusos quizá no sean la mejor fuente en este caso. Yo habría pensado, esto es solo una suposición mía, que si el OIEA fue infiltrado por alguien, y sospecho que así ha sido, diría que es mucho más probable que hayan sido los estadounidenses. Son ellos quienes tienen influencia sobre estas organizaciones y quienes podrían ejercer ese tipo de presión. Pero no. Para responder a tu pregunta, no ha habido ninguna cobertura de la historia en Gran Bretaña. Ninguna. To answer your question, there's been no reporting of the story in Britain at all. None. Pero hablando del OIES, sé que los iraníes, transmiten científicos nucleares israelíes, y creo que en este momento ningún país debería confiar en el OIEA. ¿No lo crees? I completely agree. I mean, I should say something. I mean, the story Estoy completamente de acuerdo. Quiero decir, debería decir algo. Las historias que circulan en Irán son que no solo el OIEA proporcionó a los israelíes y a los estadounidenses información completa sobre las instalaciones nucleares de Irán, lo que hizo posible que los israelíes y los estadounidenses las atacaran, sino que también entregaron los datos personales de todos los científicos nucleares iraníes, lo que básicamente los expuso a ser asesinados. Ahora bien, eso es terrible. Sí, eso es absolutamente, quiero decir, eso es absolutamente impactante. Y si no fuera cierto, cabría esperar que el OIEA saliera a desmentirlo categóricamente. absolutely categorically deny it. They would say, it's outrageous that such a thing Dirían, ever ya took sabes, place. que es indignante que algo así siquiera se sugiera. No lo están haciendo. Y eso en sí mismo es realmente muy preocupante. Y estoy absolutamente de acuerdo. No creo que nadie pueda confiar en la OIEA en este momento. Es otra de esas organizaciones que solían tener un papel imparcial y de importancia crítica. Pero durante el periodo de la administración de George W. Bush fue capturada por Occidente, y desde entonces ha estado corrompida. Yoris Khrushchev Kdathui Stetten all spoken. Ever since, with all the catastrophic consequences which we now see. No creo que nadie deba permitir la entrada del OIEA en su país. Además, hay más de 100 empleados de la BBC que han escrito a su director quejándose de que la BBC se ha convertido en un portavoz de Israel. Quiero decir, eso no es nada nuevo. Ya lo sabemos, ¿verdad? Pero, ¿por qué se quejan estas personas ahora? Es que quieren limpiar su conciencia para que pase lo que pase puedan decir, ¿nos obligaron a decir eso? There is an enormous groundswell of feeling. Hay un enorme sentimiento popular en Gran Bretaña respecto a la situación en Gaza, en particular. It's difficult to convey. Ahora bien, es difícil transmitirlo a quienes están fuera, porque por supuesto, los medios de comunicación aquí se aseguran absolutamente de que no se publique. Pero mi esposa es una defensora muy firme del movimiento palestino y ha hablado enérgicamente en contra de lo que está ocurriendo en Gaza. Ha puesto un cartel en nuestra casa que dice Palestina libre y con regularidad recibimos a personas que llaman al timbre, gente corriente, y nos dicen gracias por poner ese cartel. Así que quiero decir, ya lo sabes. Y ya sabes, a veces hubo una ocasión en la que fuimos a un evento social y 2 de nuestros hijos llevaban cosas a favor de Palestina. 2 of our children had pro-Palestine things, and people were coming up and saying. Y la gente se acercaba y decía, queremos que sepas que estamos completamente de acuerdo con lo que estás haciendo y que nos alegra mucho ver que lo haces y que tomas esa postura. Y no estoy hablando de personas musulmanas en Gran Bretaña. Hablo de personas de clase media, votantes conservadores y laboristas. Hay una enorme repulsión en Gran Bretaña contra lo que está ocurriendo en Gaza. Y los corresponsales de la BBC de los que hablamos provienen de esa misma clase social.
se relacionan socialmente con personas que probablemente se les acercan y les dicen: ¿cómo podéis seguir difundiendo estas tonterías, esta basura y esta propaganda israelí todo el tiempo? Así que probablemente están expuestos a ese tipo de presiones sociales. Debo decir que una de las alumnas de Catherine, mi esposa, llegó a ser una periodista bastante importante en la BBC, y es una de las que no solo ha protestado por la cobertura, sino que de hecho ha dimitido de la BBC por ello. Así que no es tan sorprendente. La postura pública y oficial que adopta el gobierno británico sobre este conflicto no solo no es compartida por el pueblo británico, sino que la mayoría la rechaza de manera abrumadora. Y por cierto, las encuestas de opinión reflejan esto. Es decir, muestran entre un 70 y un 80% de oposición a lo que está ocurriendo en Gaza y un profundo descontento con la postura del gobierno británico. USA está planeando desvancerar. ¿Crees que lo dicen en serio? No puedo tener esa sensación de que vayan tan en serio. No, no son serios, al igual que el gobierno británico tampoco lo es. Quiero decir, todos hacen como que critican a Israel de vez en cuando, porque son conscientes de la fuerza de la opinión pública en sus países, pero en realidad no lo dicen en serio, por desgracia. Pero tiene la presión que crea algo. Sí. Putin y Trump mantuvieron una conversación telefónica. No pareció ir muy bien. Mi pregunta para usted es la siguiente. Trump parece querer lograr algún tipo de alto el fuego. Pero en este momento, ¿cree que el principal problema es que Putin y los rusos en general ya no confían en Estados Unidos? Bueno, no confían en Estados Unidos. De hecho, lo han dejado perfectamente claro. Así que, quiero decir, no es ningún misterio. Lo que Trump está intentando hacer es congelar el conflicto en las líneas existentes. Y los rusos dicen, bueno, todo lo que eso hará es simplemente permitir que vuelvan a rearmar a Ucrania, y dentro de unos años estaremos de nuevo en la misma situación en la que estamos hoy. Y no vamos a aceptar eso. Ahora, los rusos llevan diciendo esto desde hace, más de un año en realidad. Más de un año. Así que Trump ha estado intentando impulsar esto todo el tiempo, y está cada vez más enfadado, porque los rusos siguen diciendo que no, porque no confían en él. Dicen, ya sabes, que sea cual sea la promesa que nos hagas, solo vas a volver a rearmar a Ucrania. Queremos un acuerdo político con garantías absolutamente inquebrantables a las que ustedes se comprometan. Y por supuesto, Trump no quiere dar eso. Nadie en Estados Unidos lo quiere, porque no tienen intención de cumplir ninguna garantía o promesa que hagan a Ucrania. Así que ese es el problema. Ahora bien, creo que lo que precipitó esa llamada, y por cierto, hay una enorme cantidad de distracción en todo esto, es que los estadounidenses se están quedando desesperadamente sin ciertos tipos de armas, y en particular, interceptores de defensa aérea. Hay un artículo que apareció ayer en The Guardian que dice que les queda solo el 25% de su inventario, es decir, 3/4 partes se han utilizado en los últimos años, luchando ya sea en la guerra de Ucrania, en las guerras de Oriente Medio o en cualquier conflicto de ese tipo. Sa pagbubuksisa interceptsreni in Tivas. Y por cierto, me gustaría mencionar a sus espectadores en China que ha salido un artículo absolutamente increíble en The Economist, que es, como saben, la gran revista de referencia aquí en el Reino Unido, en el que se analiza el estado de las industrias militares de Estados Unidos. Y básicamente se reconoce que como industrias prácticamente ya no existen. No son industrias en el sentido en que la gente en China entiende las industrias. Son básicamente organizaciones de producción boutique que fabrican pequeños lotes de armas a un coste desorbitado para enriquecer a unas pocas personas. Y un ejemplo que daban es que Estados Unidos ya no fabrica tanques, reacondiciona tanques antiguos y tarda 2 años en reacondicionar un solo tanque. 2 años para reacondicionar un tanque.
Eso lo dice The Economist. Así que Trump se encuentra con que Estados Unidos se está quedando sin armas. Finds the United States is running short of weapons. The United States cannot crank up production of weapons. Estados Unidos no puede aumentar la producción de armas para compensar la escasez. Y por cierto, The Economist también dijo que esto ahora es imposible, dado el actual entramado militar-industrial en Estados Unidos. Así que hizo otro intento de conseguir que los rusos congelaran el conflicto en la línea de contacto actual, porque se da cuenta de que cuanto más se prolongue esto, más evidente será la realidad de que Estados Unidos se está quedando sin armas, y más expuesto quedará él mismo. Y al parecer amenazó a Putin, básicamente hizo amenazas sobre más sanciones y ese tipo de cosas. Y los rusos dicen que Putin afirmó que Rusia no va a dar marcha atrás. Así que fue una declaración desafiante. Y Trump salió de la llamada muy enfadado. Este es un momento clave, por cierto, en la historia mundial, porque Estados Unidos, por primera vez en su historia, se está quedando sin armas. No puede seguir el ritmo de Rusia. Rusia, según la OTAN, está produciendo más armas en 3 meses que todo Occidente en un año. Bueno, eso es Rusia. ¿Rusia es qué? ¿Una décima parte de lo que es China? ¿O incluso menos? ¿Tengo que explicarlo? Sí, sí. Y en general simplemente siento que ya sea Irán o Rusia, sabes, sea cual sea la promesa de Estados Unidos, aunque sea, digamos, una congelación o algo así, ¿qué garantía tienes de que van a cumplir su palabra? Pueden cambiar de opinión mañana y decir, olvídalo. Quiero decir, lo hacen todo el tiempo, ¿no? Así que... Bueno, tienes toda la razón. Quiero decir, hoy ha salido un artículo brillante, por cierto, en el Financial Times, escrito por el ministro de Asuntos Exteriores iraní, en el que dice, miren, me estaba reuniendo con los estadounidenses. Todo iba bien. Estábamos logrando enormes avances. Habíamos acordado todo tipo de cosas sobre el acuerdo que se haría respecto al enriquecimiento nuclear. Habíamos abordado y encontrado soluciones a algunos de los problemas que parecían más intratables. ¿Y qué ocurre? En medio de todo eso, sin ningún aviso previo, los estadounidenses y sus aliados israelíes nos atacan. ¿Cómo podemos confiar en ellos? De hecho, lo dice, ¿cómo podemos confiar en ellos ahora? Y añade que, si vamos a negociar de nuevo con los estadounidenses, necesitamos garantías increíblemente sólidas de que esto no volverá a ocurrir. ¿Y qué garantías puede dar Estados Unidos, en la práctica, de que esto no volverá a pasar? Quiero decir, aunque lo escriban con sangre, aún podrían decidir retractarse. Creo que esa es parte de la razón por la que incluso con el acuerdo entre China y Estados Unidos, China no permitió simplemente que las tierras raras llegaran libremente a Estados Unidos. China sigue controlándolo estrictamente. Creo que esa es parte de la razón, porque China tampoco puede confiar en Estados Unidos en lo que respecta al comercio. Así que relajaron las restricciones para algunos usos civiles, como para ciertos fabricantes de automóviles. Pero aparte de eso, siguen controlándolo estrictamente porque no creo que confíen en Estados Unidos. No confían en Estados Unidos. Y por cierto, esto está teniendo un efecto devastador. Ahora bien, esto no es algo que de nuevo se ha informado ampliamente, pero creo que la gente en China debería saber que ha habido toda una serie de artículos. No se les da mucha relevancia, están escondidos en rincones, pero especialmente en el Financial Times, que es, por supuesto, el periódico que sigue este tipo de asuntos. Hablaba de lo difícil que es para los estadounidenses producir armas. Todas las armas que produce Estados Unidos utilizan tierras raras. Estas tierras raras provienen de China. Categorías enteras de armas, categorías enteras de la producción industrial occidental están prácticamente paralizadas por esto. No se está hablando de ello, pero esa es la realidad. Y al parecer, el problema empeora cada día.
Sí, y lo último es TikTok, ¿verdad? Trump todavía no lo deja, simplemente dice, vale, TikTok no supone ninguna amenaza para la seguridad nacional, así que ahora han sacado otro tema diciendo, vale, TikTok va a dejar de operar, creo, en marzo del año que viene. Pero en septiembre de este año van a lanzar otra aplicación muy parecida a TikTok llamada M2 bla bla. Siento que están intentando hacer algo, intentando esquivar la firme negativa del gobierno chino de que no quieren vender TikTok. Siguen jugando. They won't take no. No aceptan un no por respuesta. Ese es el problema. Y es un problema constante con los estadounidenses. Por cierto, sus aliados europeos también tienen una opinión enormemente alta de sí mismos, algo que los acontecimientos ya no justifican de ninguna manera. Simplemente no aceptan un no por respuesta. Y tienes toda la razón. Así que juegan a todos estos juegos complejos y molestos, incluido el tema de TikTok, que es, quiero ser claro, el asunto de TikTok fue horrible. Fue espantoso. Demostró un desprecio absoluto por cualquier concepto de derechos de propiedad privada o cosas por el estilo. También implicó enormes insultos hacia China y el pueblo chino. Y por último, aunque quizás no sea lo más importante del mundo, seamos sinceros, pero como bien dices, simplemente podrían dejarlo pasar. No va a provocar el colapso de Occidente si dejan ir TikTok, pero no pueden hacerlo. Rusia y Azerbaiyán han tenido algunos problemas últimamente. ¿Podría explicar eso a mi audiencia? Y además podría hablar un poco sobre el Cáucaso Sur, la importancia que tiene para Rusia, la relación entre ellos. Es una zona bastante compleja. ¿Podría explicarlo? Es un área muy, muy compleja. Así que lamentablemente no es algo completamente fácil de explicar. Ahora bien, el Cáucaso Sur fue anteriormente parte del Imperio Ruso y de la Unión Soviética. Así que estamos hablando de Azerbaiyán, que fue una antigua república soviética, y de los otros dos estados del Cáucaso Sur, Georgia y Armenia, que también fueron repúblicas de la Unión Soviética. Stalin, como todo el mundo sabe, era de Georgia. Fue el líder más poderoso de la Unión Soviética. Y Anastas Mikoyan, que fue uno de los aliados más poderosos de Stalin en la Unión Soviética, y alguien que tuvo relaciones bastante significativas con China en su momento, también era de Armenia. Así que ya sabes, es esta zona. Ahora, Azerbaiyán también es un productor importante de petróleo y gas natural. A principios del siglo XX, fue uno de los principales productores de petróleo y gas del mundo. El petróleo soviético provenía de Azerbaiyán, del mar Caspio, que es el mar justo al este de Azerbaiyán. Hoy en día, el petróleo es mucho menos importante. Quiero decir, los volúmenes que provienen de Azerbaiyán son mucho menores en comparación con el resto del mundo. Así que es menos importante, pero sigue siendo lo suficientemente relevante. Azerbaiyán es un país que históricamente fue musulmán. Formó parte de Irán, del Imperio Persa, hasta que los rusos lo conquistaron. La gente habla un idioma que es esencialmente el mismo que el turco, lo que significa que Azerbaiyán tiene contactos culturales muy fuertes con Turquía. Pero, debido a que fue parte de Irán, de Persia, la forma predominante de Islam en Azerbaiyán es el chiismo, lo que alinea a Azerbaiyán más estrechamente con Irán. Por lo tanto, es un país complejo. Tiene vínculos con Rusia, vínculos con Irán y también con Turquía. En este momento sus vínculos más fuertes son con Turquía. Además, durante muchos años se encontró en conflicto con Armenia. Este es un problema histórico de larga data que se remonta a siglos atrás, y todavía existen disputas territoriales entre Azerbaiyán y Armenia. Azerbaiyán ha estado presionando a Armenia para que ceda territorio, y los armenios, bajo el actual gobierno prooccidental, han estado entregando parte de este territorio a Azerbaiyán. Así que todo esto es una historia muy, muy compleja. Ahora bien, históricamente, Armenia miraba hacia Rusia, al igual que Georgia, porque Rusia era cristiana, Georgia era cristiana y Armenia es cristiana.
Los armenios han tenido una relación muy difícil con Turquía. Son muy desconfiados de Azerbaiyán porque la gente allí habla turco y el país está estrechamente aliado con Turquía. Pero hubo una revolución de color en Armenia hace aproximadamente una década y el actual gobierno en Armenia es antirruso y pro-OTAN. Así que ese es el panorama general, si lo deseas. Ahora, Azerbaiyán, el gobierno actual en Azerbaiyán, está dirigido de manera inteligente, o ha sido dirigido de manera inteligente, y aunque ha tenido relaciones muy estrechas con Occidente y se ha aliado con Israel contra Armenia, ha importado muchas armas de Israel, y es ampliamente conocido que los israelíes tienen bases en Azerbaiyán. En la reciente guerra con Irán, aviones israelíes en realidad volaron hacia Irán desde Azerbaiyán. Hay pruebas de esto, en las que no voy a entrar porque podríamos pasar horas hablando de estos temas. No obstante, a pesar de todo esto, Azerbaiyán ha mantenido hasta ahora unas relaciones razonablemente buenas con Rusia. El problema ha sido que Azerbaiyán, y esto lo sé por diversas fuentes, es un país profundamente corrupto. Es un país muy represivo. Ya sea por el petróleo. Por cierto, cuando la economía de un país se basa en el petróleo, eso suele, lamentablemente, alimentar la corrupción. Es un país muy corrupto. Está gobernado por una dinastía política llamada la familia Aliyev, cuyo fundador, por cierto, para complicar aún más las cosas, fue el primer secretario del Partido Comunista de Azerbaiyán, cuando Azerbaiyán formaba parte de la Unión Soviética. Siguieron gobernando el país, incluso después del colapso de la Unión Soviética. Tienen alianzas, como he dicho, con Israel. También mantienen estrechos vínculos con Turquía. Han desarrollado muy represivo dentro de Azerbaiyán y una red de inteligencia y seguridad muy poderosa allí. Y con toda esta corrupción, también existen grupos de crimen organizado muy fuertes que operan dentro de Azerbaiyán, los cuales, en cierta medida, han infiltrado al gobierno, pero que a su vez son utilizados por el propio gobierno básicamente para controlar la situación en Azerbaiyán y para actuar como una especie de extensión de los sistemas de inteligencia dentro del propio Azerbaiyán. Así que lo que han estado haciendo estas redes de crimen organizado es utilizar la gran diáspora, la gran comunidad azerbaiyana en Rusia, que por cierto es de unos 2 millones de personas. Quiero decir, aproximadamente un tercio de la población vive realmente en Rusia. Han estado utilizándolos como una especie de refugio a través del cual expandirse dentro de la propia Rusia, y han establecido varias redes de crimen organizado dentro del país. Las autoridades rusas básicamente miraron hacia otro lado porque era importante para ellos mantener relaciones amistosas con Azerbaiyán. Ahora bien, lo que ocurrió después, y lo que ha precipitado esta crisis, es que estas redes de crimen organizado, junto con los servicios de inteligencia azerbaiyanos con los que colaboran, establecieron redes en los Urales, que es una importante región industrial de Rusia, donde el complejo militar industrial ruso tiene muchas plantas y fábricas, incluida la mayor fábrica de tanques. Y estaban obteniendo información sobre la producción de armas en los Urales y la transmitían a Occidente y a los ucranianos. Así que los rusos se enteraron de esto y tomaron represalias. Detuvieron a todas estas redes de crimen organizado en los Urales. Ahora están ampliando la operación y deteniendo a más de ellas en toda Rusia. También tomaron represalias, atacando 2 grandes refinerías de petróleo en Ucrania, que pertenecían a algunas de estas redes de crimen organizado, con base en Azerbaiyán, incluida la familia de Aliyev. Así que Aliyev y el gobierno azerbaiyano respondieron deteniendo a ciudadanos rusos en Azerbaiyán. Y por eso tenemos esta crisis. Y además de eso, ahora se ha hablado de que Turquía, Azerbaiyán y Armenia
todos ellos con distintos tipos de problemas con Rusia, formen algún tipo de frente unido contra Moscú, lo cual preocuparía a los rusos, no solo por el petróleo, sino porque no quieren que Occidente tenga acceso al Mar Caspio. Esa es una zona donde los rusos estacionan parte de su armada, que es inaccesible para Occidente. He proporcionado mucha información, pero solo para terminar con esto. Los rusos construyeron, durante la época soviética, una red muy compleja de canales, utilizando rutas fluviales, para que los buques de guerra rusos puedan moverse de un lado a otro, desde el Mar Negro hasta el Mar Caspio, usando esta red de ríos y canales. Y eso significa que estos barcos pueden ser trasladados desde el Mar Negro, donde hay una guerra, al Mar Caspio, pero ya no están al alcance de los ucranianos ni de Occidente. Y por cierto, esto lleva ocurriendo mucho tiempo. La Armada rusa ha utilizado el Mar Caspio de esa manera durante muchos años, incluso antes del inicio del conflicto en Ucrania. Así que, como ves, esto básicamente creo resume una historia muy compleja. Siento que nos haya llevado tanto tiempo y espero que haya quedado claro. No, lo agradezco porque es muy complejo, muy y por supuesto en geopolíticas y por dónde están ubicados, pero parece ser que el colección esto que está muy en sí mismo una zona muy compleja. Sí. Vale. ¿Y es esa la razón por la que Aliyev no participó en el desfile del Día de la Victoria en Moscú? Sí. Mi propia opinión, por cierto, es que esto se resolverá finalmente, porque Aliyev no quiere antagonizar completamente a los rusos. Y Erdogan, que es su principal aliado, tampoco quiere, por sus propias razones, tener una gran confrontación con los rusos. Así que, finalmente, dentro de unas semanas, quizá incluso antes, habrá una conversación entre Erdogan y Putin, y luego entre Putin y Aliyev, y se llegará a algún tipo de acuerdo. Probablemente así es como se resolverá. Vale, ahora, hablando del crimen organizado, el caso Epstein, como puedes ver, básicamente Trump está diciendo, vale, quiero decir, su Departamento de Justicia y el FBI salieron a decir, bueno, Epstein se suicidó y no existe ninguna lista de clientes de Epstein. Caso cerrado. Creo que esto ha enfurecido a mucha gente porque nadie se lo creyó, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque Trump es el que, recuerda, él hizo tanto alboroto sobre publicar la lista de Epstein y los archivos de JFK, ya sabes, todo ese tipo de cosas. Dijo que los iba a publicar todos y de repente aquí no ha pasado nada. Caso cerrado. ¿Qué pasó? Y por cierto, Pam Bondi apareció diciendo que tiene la lista de clientes en su escritorio. Sí, están listas para ser publicadas, y ella la está leyendo. De hecho, la está leyendo ahora, y está a punto de publicarla. Y ahora está dando una explicación muy complicada, diciendo que realmente no lo quiso decir en esos términos, y todo eso. Bueno, voy a dar mi propia teoría aquí, y es que Epstein claramente trabajaba para alguna agencia de inteligencia, y que las comunidades de inteligencia presionaron a Trump y le dijeron, esto es demasiado tóxico, y no podemos permitir que se publique. Y voy a hacer una suposición. Creo que fue la agencia de inteligencia israelí. Y creo que eso probablemente explica por qué ha habido este repentino y completo cambio de postura. Porque no creo en absoluto en estas explicaciones que se han dado ahora, igual que creo que nadie más lo hace. Quiero decir, si es demasiado grotesca. Without step courts in its care of family, tem, y un gomai. Verás, casi es mejor lo que hacía Biden. Biden no dejó el caso abierto, pero realmente no estaba investigando activamente ni procesando ni nada. No pasó nada ahí. Ahora lo que hizo Trump es peor, porque cerró el caso. Literalmente, dejó que todos se fueran, vale, sin consecuencias. Caso cerrado, ¿verdad? Así que eso, creo, ha enfurecido a mucha gente. Y luego lo combinas con lo que pasó con el caso de Diddy.
Vale, el caso de Diddy. Fue declarado culpable de de transporte y participación en prostitución con su exnovia. Pero de los cargos graves como asociación ilícita y conspiración para el tráfico sexual, fue declarado no culpable. Eso significa que no se investigará a otras personas porque no hay nadie con quien conspirar, ¿verdad? Ya que fue absuelto de conspiración. Y luego tengo que decir que también pienso en esa gran ley de los multimillonarios. Ya sabes, la ley que acaba de dar un gran recorte de impuestos a los ricos. Si juntas todo eso, Siento que Trump se rindió por completo. Capituló ante las élites estadounidenses. Eso es lo que pasó. Well, that's exactly what's happened. That is exactly what has happened. I mean, Bueno, eso es exactamente lo que ha pasado. Eso es exactamente lo que ha sucedido. Quiero decir, tienes toda la razón. Y si volvemos a Epstein, un traficante sexual, según nos dicen, que no tenía clientes, ¿cómo tiene eso algún sentido? Quiero decir, para mí no tiene ningún sentido. Todo el asunto es absurdo y es ridículo creerlo. Pero esa es la narrativa que ahora nos están vendiendo. Claramente lo que está ocurriendo es que el sistema está protegiendo a los suyos, que las personas poderosas y ricas están siendo protegidas y que se está señalando a unos pocos chivos expiatorios. Pero se está teniendo un cuidado enorme para asegurarse de que nadie importante sea jamás implicado, afectado o avergonzado de ninguna manera. is ever implicated or affected or embarrassed in any way. ¿En qué opinas del partido de Elon Musk? ¿Has visto una diferencia, Lara? No, I don't think it will because I think that No, no lo creo, porque pienso que Elon Musk, que por cierto es un hombre extremadamente inteligente y en algunos aspectos un industrial brillante, no creo que tenga ninguna habilidad política. Creo que carece completamente de las habilidades necesarias para ser un político exitoso, y no creo que vaya a tener éxito. Creo que esto es una tragedia para él, por cierto, para Elon Musk. No soy un gran admirador de Elon Musk, debería dejar eso absolutamente claro. Pero él fue, y volviendo a lo que dijimos en nuestro programa anterior, el único industrial excepcionalmente exitoso que Estados Unidos ha producido en los últimos 10 o 20 años, desde Steve Jobs, de hecho. 20 years since Steve Jobs, in fact. And America is supposed to be industrial. Y se supone que Estados Unidos debe estar industrializándose. Estados Unidos está reindustrializándose. Se supone que Estados Unidos debe abrazar la cuarta revolución industrial. La única persona en Estados Unidos que tiene algo de experiencia práctica y directa en hacer ese tipo de cosas es Elon Musk. Y los estadounidenses lo están echando. Y este partido político que está empezando es la señal de un hombre amargado y enfadado, pero no creo que vaya a tener ningún impacto. Las únicas personas que querrán unirse son aquellas que quieren algo del dinero de Elon Musk. Ahora, Jeremy Corbyn también está formando un nuevo partido en Reino Unido. ¿Es correcto? Yes, he is. He's trying to. And he might. That has a little. Sí, lo está intentando, y puede que lo consiga. Eso tiene algo más de posibilidades de éxito en el sentido de que hay mucha gente en Reino Unido con ideas de izquierdas y socialistas. Siempre es importante recordar que Jeremy Corbyn, en 2019, la elección que perdió, obtuvo muchísimos más votos que Keir Starmer en las elecciones de 2024, que ganó. Así que, quiero decir, Corbyn siempre ha sido una figura mucho más popular en la vida y la política británicas que Starmer. Y la razón por la que es popular es porque se le ve como un socialista y un hombre de izquierdas. Y hay mucha gente en Reino Unido que anhela y le gustaría mucho volver a ver ese tipo de política en el país. That kind of politics in Britain again. Well, we used to have it, but we don't anymore. So, Bueno, solíamos tenerlo, pero ya no. Así que, quiero decir, en teoría, este partido que Corbyn está intentando formar ahora debería conseguir algo de apoyo. Tengo que decir que sigo pensando que va a ser un gran reto porque carece de respaldo institucional. Quiero decir, el Partido Laborista todavía cuenta con el apoyo de los sindicatos, y a menos que algunos de los grandes sindicatos se pasen al movimiento de Corbyn, es difícil ver que tenga la estructura organizativa necesaria para enfrentarse a Labour. Y también tengo que decir algo. Corbyn ahora es un hombre mayor,
Y hay una sensación de que ya tuvo su momento. Ya no es el hombre para liderar Gran Bretaña, así que parece el hombre del pasado. And so he looks like the man of yesterday. Sí, por desgracia. Pasa lo mismo con Bernie Sanders. Todavía hay mucha gente a la que le gusta, pero él tampoco es joven, lamentablemente. Una última cosa, algo un poco gracioso. Creo que Netanyahu nominó a Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz. ¿Qué tan irónico es eso? Netanyahu es un criminal de guerra y ahora ha nominado a Trump para el Premio Nobel de la Paz. What was it that ¿Qué fue lo que dijo un humorista sobre cuando Kissinger recibió el Premio Nobel de la Paz? Que a partir de ese momento, la comedia había muerto. No había absolutamente ningún chiste que pudiera igualar la realidad. Y creo que esto va incluso un paso más allá, en realidad. Quiero decir, parecen cómplices, no, como ya sabes, el líder de un país nominando a otro. Es realmente absurdo. Mi opinión personal, y lo voy a decir claramente, es que el Premio Nobel de la Paz debería ser abolido por completo. Creo que se ha convertido en una vergüenza, de hecho. Ha sido una vergüenza durante muchísimo tiempo. Mi opinión personal es que cerraría todo lo relacionado con los premios Nobel, no solo ese. Quiero decir, ¿cuántos escritores chinos reciben el premio Nobel? Es decir, solo hay que ver el tipo de personas que reciben el premio de literatura. Y en cuanto a la ciencia, leí hace apenas 2 días un artículo sobre dónde se está realizando hoy en día el gran trabajo científico. Y creo que era algo así como que 7 de cada 10 de las grandes instituciones científicas ahora están en China. ¿Se refleja eso en el trabajo de los comités del premio Nobel? No, su sesgo político es tan extremo y tan transparente que, como he dicho, francamente deberíamos dejar el asunto de lado. Y en cierto modo espero que la propuesta de Netanyahu sea aceptada y que Trump reciba efectivamente el premio, para que por fin podamos desacreditarlo todo. Están obsesionados con esto. Trump realmente quiere ese premio, creo. Sí, y en un momento Bill Gates también lo quería. Al parecer, esa es parte de la razón por la que estaba cerca de Epstein. Supuestamente Epstein podría conseguirle algún tipo de conexión o algo así. Parece que esa es parte de la razón. En fin, sí. Si alguna vez me lo ofrecieran, lo rechazaría. Sí. Quiero decir, de verdad. Y creo que cualquier persona con un mínimo de dignidad debería hacer lo mismo ahora. Ajá, una cosa más. Cuando la gente, hubo muchos comentaristas hablando sobre este asunto del encubrimiento de Epstein. Obviamente, incluso los partidarios de Trump, todos están muy molestos por todo esto. Y creo que Tucker Carlson y otros decían que después de la muerte de Kennedy, muchas cosas cambiaron y que Estados Unidos probablemente nunca se ha recuperado del todo. ¿Estás de acuerdo? Absolutamente. De hecho, he escrito sobre esto. De hecho, escribí sobre esto hace unos 10 años, que fue el asesinato de Kennedy lo que marcó la gran línea divisoria en Estados Unidos. Era un país antes y un país completamente diferente después. La realidad es que ocurriera exactamente lo que ocurriera, porque hay todo tipo de teorías sobre el propio asesinato, pero que hubo algún tipo de encubrimiento. No creo que eso sea realmente controvertido. Quiero decir, puede que haya sido un encubrimiento para ocultar la incompetencia de los servicios de seguridad estadounidenses que se suponía debían proteger a Kennedy, en lugar de ocultar una conspiración para asesinar a Kennedy. No voy a aventurar una opinión al respecto. Pero a partir de ese momento, quedó claro que Estados Unidos tenía un gobierno permanente que estaba fuera del control político y que dirigía el país en su propio interés y en nombre de una oligarquía reducida, que básicamente era incompatible con cualquier idea de que Estados Unidos siguiera siendo un Estado democrático.
Sí. Y luego siguieron con Johnson, ya sabes. Él tuvo sus problemas. Y por supuesto, Nixon mintió por todos lados. Y luego Watergate. Creo que fue simplemente una cosa mala tras otra. Arruinó por completo la confianza del público en el gobierno. Absolutely. Absolutely. I don't think, as I say, America has ever been. Absolutamente. Absolutamente. No creo que Estados Unidos haya vuelto a ser el mismo. De hecho, esto se puede ver en su cultura. Si miras las comedias estadounidenses antes de 1963 y las comparas con las comedias estadounidenses después de 1963, verás una gran diferencia. Quiero decir, el humor que tenía Estados Unidos en la época de Chaplin, los hermanos Marx y todo eso es muy, muy diferente de lo que vino después. Y no solo en ese ámbito, sino en muchas otras cosas. Quiero decir, es en los años 60 cuando también con el declive del cine y el teatro estadounidense. The decline of American cinema and theatre begins also. Sí, y eso es, ya sabes, la gente ya no confía en el gobierno. Y creo que como en el caso Epstein, a Trump probablemente ni le importe, porque de todos modos la gente no confía en el gobierno. Así que, ¿qué daño hay en meter más mentiras? ¿Cuál es el problema? Bueno, exactamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Hablemos la próxima semana. Muchas gracias. Sí.